Yo creo que ni cuando la conocí me hizo sudar tanto la Rosita. ¡Qué barbaridad! Ni cuando le dije, mire usted, sí va a querer. Entonces me hizo sudar tanto esta niña. Pero así la queremos, fíjense. Vamos a abrir nuestras Biblias. Saludos a los hermanos que están a través de las redes sociales. Fuerte abrazo a la distancia. A los hermanos Melara Serrano. Wow, hermana Cristi, hoy tempranito nos estaba escribiendo en un saludo bonito. Nos regocijamos. Que Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia, a sus nietecitos, a sus nueras, a su esposito, a sus hijitos. Dios les bendiga grandemente. Y a todos los que están a través de las redes. Ahí está hermana Norma Bowen. Saludo desde el corazón a cada uno de la familia. A mi hermana también, América. Dios te bendiga. Y a cada uno de Linda Estrella también. Y cada uno de los que están en sintonía de esta transmisión. Dios me les bendiga grandemente. Sintonice el canal que cuida su corazón. Dícese, iglesia que cuida su corazón. Mateo 24 del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 14. Mateo 24 del 1 al 14, sí. Y sean bienvenidos en este relanzamiento de Domingo PM. Vamos a aprender a estar domingo por la mañana, domingo por la tarde. Ya habíamos perdido el ritmo, pero Dios me está reclamando todos los días. Y era como me reclama. Y usted porque no se mete en ese chambre. Y era como salgo chamarreado yo todos los días. Así es que vamos a esto. Si ve algo raro, algo extraordinario, algo que no sucede en otra iglesia, no se preocupe, aquí sí pasa. Aquí nosotros tenemos una serie de cultos todos extraordinarios en todo. Vamos, Mateo 24. Y dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre nuestro que estás en los cielos, damos las gracias por este momento tan hermoso. Reunirnos para adorarte es espléndido, Dios. Dícenos, guíanos, guárdanos, concédenos la oportunidad de aprender de tu palabra conforme al Espíritu Santo nos va dando que recibamos. Ministranos, Señor, de manera contundente y firme, porque lo pedimos con mucha sabiduría, con mucha gracia, con mucho entendimiento. Suplicamos en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Y amén. Muy bien. Puede usted tomar su asiento. A los que están a través de las redes sociales, Dios me los bendiga una vez más. Ese es el quinto discurso principal de Jesús. El segundo que dicta sobre un monte.
el famoso discurso de las bienaventuranzas, del cual tenemos una cuota todavía pendiente. Es el primero, y él cierra su ministerio público prácticamente con este discurso para el público. Luego tendrá todavía la administración con los discípulos en el monte de Getsemaní. Pero este es el cierre del ministerio público, como que digamos, aquí cierra la campaña evangelística el Señor Jesús. Y este discurso parece que entrelaza el anuncio de la caída de Jerusalén con las profecías acerca del regreso del Hijo de Dios a la tierra. Lo que estudiábamos por la mañana, la profecía de las 70 semanas, se entrelaza aquí, porque después del sacrificio de Jesús queda la gracia en la que nosotros estamos hoy. Pero en ese lapso entre la cruz y la gracia está destinado el rapto de la iglesia, 7 años finales de tribulación, 3 y medio, de gran tribulación, los últimos, y luego el regreso glorioso de Jesús, que está totalmente relatado en el capítulo 19 de Apocalipsis. Amén. Estamos hasta ahí. Jesús nos enseña el pronóstico de lo que va a pasar en el año 70. Aquí está más o menos en el año 30 de la era cristiana, más o menos en el año 30. Para que en el año 70, 40 años más tarde, va a suceder algo que nadie tenía previsto, pero que Jesús lo declaró. Sale del templo en el 24:1, está ministrando, y cuando él sale del templo les dice a los discípulos y a todos los oyentes: les garantizo que de esto que veis ahora aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mismo anuncio que había hecho antes, ¿se acuerda? Por eso lo acusan, cuando lo capturan a él, lo acusan y dicen: este dice que va a derribar el templo de Jerusalén y lo va a levantar en 3 días. Él nunca dijo del templo de Jerusalén. Él siempre, cuando hizo esa declaración, dijo: derribad este templo y yo lo levantaré en 3 días. Hablando de que él, al igual que nosotros, en su humanidad, es el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Así nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Corintios: ¿o ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Entonces Jesús a ese templo se refiere, pero todo el mundo como agarra las palabras como las quiere oír, no como son, sin sabiduría, sino que con tendencias. Entonces Jesús había dicho eso y les dice: se van a acabar este templo en 40 años. Él no menciona que en 40 años, pero la historia lo recalca y lo exhorta a cada uno de nosotros, porque históricamente está registrado que Roma entra violentamente a Jerusalén en el año 70 de la era cristiana, de mano del comandante en aquel momento, Tito Vespasiano, que luego se convierte en Tito Flavio Vespasiano, emperador de Roma. El monte de los olivos es significativo porque yo le decía el otro día, Jesús nunca nos lleva hacia abajo, siempre nos lleva hacia arriba. Y todas las instrucciones las va dando hacia el monte, y las da en un monte, y él se transfiguró en el monte Tabor, ¿sí? Y él nace en Jerusalén, que es a las alturas. Por eso siempre dice subir a Jerusalén. Entonces cuando usted mira, él pasa por donde la samaritana, por Samaria, pero en el monte Gerizim, en Samaria. Ese es el monte donde adoraban los del reino del norte, del reino de Israel. Entonces Jesús está ahí enseñando en el monte de los olivos. Jesús se sienta para enseñar. Ya se puso cómodo y les dice: les voy a enseñar. Porque le preguntan en el versículo 1, en el versículo 3, dinos
¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando los discípulos mencionan la palabra siglo, es un vocablo griego que se refiere al límite del tiempo. O sea, los siglos no se contaban como hoy, que son centurias de años, sino que decían el siglo es el cierre del tiempo. Bueno, usted se acuerda que Matusalén vivió 366 años y no pasó nada. Pues. No decía, tiene 3 siglos. No, no, no. Aquí solo nosotros que nos ha pasado uno de los fenómenos más bonitos de la historia. Usted ha vivido entre 2 siglos, entre 2 milenios, ya, no cualquiera. Son los que vivieron en el año del 900 al 1000. Habían vivido así. Del 990 al 1000. Y de ahí se cambian de siglo, sí. Pero de milenio, somos una generación privilegiada. Puede ser el final de los siglos, gloria a Dios. ¿Y cuándo va a suceder? Y eso le preguntan a Jesús. Y él le va a decir con claridad, señores, no pregunten eso porque eso está solo en la sabia y soberana potestad del Dios de los cielos. Amén. Amén. Jesús no es que no lo sabe, es que se limita. Y Jesús nos invita muchas veces a nosotros a ser prudentes. Y la prudencia es limitarse. Si usted lo sabe, no lo diga. Eso sucede cuando usted sabe de personas que están haciendo cosas que no son adecuadas. Y usted platica con el que está siendo afectado y le dice, mire, yo quiero explicarle esto. Hay personas que le están haciendo daño a usted en esto. ¿Quiénes son? No. Solo le digo que está recibiendo un daño. Revise usted, indague, investigue. Si usted sabe las cosas, quédeselas para usted, platique con Dios. Pero Jesús nos enseña la prudencia en su más grande extensión. El día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre tiene su soberana potestad. Él enseña y nos comienza a enseñar de esta manera. Mirad que nadie os engañe. Versículo 4. La respuesta a la interrogante de Jesús no es, miren, le voy a enseñarle, miren, cuidadito, porque aquí todo el mundo lo quiere enganchar. Lo quieren subir en la voladora, mire, para que usted dé respuestas raras. ¿Cuántos predicadores sabemos que decimos cosas sin sentir, sin pensar y sin saber? Y luego nos toca, ay, me equivoqué. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo de sobrado. Yo lo escuché de un predicador muy bueno, muy buen predicador. Pero la falta de conocimiento nos hace a veces errar. Y estaba predicando ese siervo la porción de Apocalipsis donde aparecen los 4 jinetes, ¿se acuerdan? Y el primer jinete que aparece es uno en caballo blanco, que le fue dada corona, dice, y arco. Y fue vestido para vencer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y entonces el predicador decía, y aquí viene el Señor, y aquí viene el Señor. Y yo, ¡oh! Ese no es el Señor Jesús. Porque no pudo revisar. Conforme va pasando la lectura y se amplía el panorama, nos damos cuenta que es el primero de los 4 jinetes que son mortíferos para la humanidad. En todas las direcciones, en la parte física y en la parte espiritual. Entonces Jesús nos dice, sean prudentes. Ahí en el versículo 4, miren que nadie los engañe. Yo vi una película, perdone que le diga esto, pero así es, que me sirve para presentar esta ilustración. En la película se encuentra el personaje principal, el tipo de la película, en el inicio, y uno que se está bien grave, herido, le dice, ve a tal parte, pero no confíes en nadie. Fíjese la instrucción. Y se va y todo, y al tiempo de la película, ya en los finales de la película, se le acerca el mismo personaje que le había dado el consejo y le da en la torre. Y cuando está herido de gravedad le dice, yo te advertí
que no confiaras en nadie. Sí, pero ¿y en ti? Si yo te dije que en nadie. ¿Me entendiendo? Y muchas veces nosotros no comprendemos la magnitud de eso. Es que mire, Él es bueno. Todos los buenos son buenos hasta que empiezan a ser malos. Eso es bien sencillo. ¿Y quién es tu enemigo? Tu enemigo solo es un amigo que no ha tenido el valor de declararte su enemistad. ¿De dónde surgen los enemigos? Casi siempre de amistades antiguas, ¿no es cierto? Que eran bien amigos y de repente, ¡pah!, que le dio en la nuca y quedaron enemistados. Así funciona. Y hoy en nuestros días que son tan delicados, que el amor de muchos, ya lo vamos a ver, se enfría, usted va a ver cosas tremendas. Yo bromeo y no sé cuántos pastores también bromearemos en esto. Mire, aquel hombre que le roba a la mujer, cuídelo porque es su amigo. No, pastor, ¿y quién va a querer agarrar ese Tasmania que usted tiene? Pues, ¿cree que no es amigo? Y cuando nosotros vemos, la gente se vuelve nuestros enemigos, nuestros adversarios, producto de que fueron muy estrechamente amistosos. Eso se da todo el tiempo. Lo mira usted en las escuelas, los niños crecieron juntos desde la parvularia y allá como en 8º grado se pegan la gran reventada y terminan de enemigos eternos toda la vida, y donde se miran se odian porque el amor se enfrió. Jesús nos dice que nadie le engañe. Primera enseñanza del final de los tiempos: habrá siempre alguien que quiere engañarle. No es la persona, es el que influye a esa persona. ¿Y quién influye a la persona para engañar? Pues el engañador, Satanás, llamado por su nombre. Cuidado, que nadie lo engañe. El apóstol Pablo es bien directo, es bien elocuente. A mí me encanta el estilo de Pablo cuando dice en la carta a los Gálatas que si alguien, creo que en la carta a los Gálatas es que si alguien viene con una doctrina diferente, si aún nosotros no dejéis que os engañe. Porque a veces nosotros nos equivocamos. Imagínense, como decía mi pastor, imagínense. La palabra correcta es imagínense, pero a mí me encanta como hablaba mi pastor. Imagínense usted que yo le digo un día, mire, la salvación no se pierde. Eso está correcto, ¿no? Pues yo le diga que usted puede ir a pegar una gran borrachera y si Cristo viene así de goma se va. Depende cómo ha estado su relación con Dios en el momento de recibir a Cristo. De eso depende, no depende, porque la salvación no es una condición, es un estado. Una condición es que usted debe cumplir esto y esto y esto para ser salvo. El estado es, ¿usted recibió a Cristo? ¿Sí o no? Sí, ¡plac! Ya lo entendieron. Y cuando usted llega al Señor, no, esto está timbrado aquí que es de Cristo, pasa. Y pues así todo chueco, pues sí, pero reciba eso. Ahora, debemos aprender, no debemos ser engañados por nada ni por nadie. La norma de fe que la iglesia del Señor tiene es la Biblia. ¿Está en la Biblia? Sí, ok. Y no debemos ser como los abogados humanos, comillas, eso. El abogado humano le dice esto, que si la ley no lo prohíbe, se puede. ¿Qué tal? Si la ley no lo prohíbe, se puede. No, aquí la cosa es, si Dios no lo aprueba, no se puede. Aquí es diferente. Y Dios aprueba, porque por ejemplo, a nadie en la vida se le hubiera ocurrido en los tiempos de Moisés que un hombre se iba a casar con otro hombre, ¿verdad que no? Eso es nuevo, relativamente nuevo, unos 2 siglos tal vez. El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, que nadie lo engañe. No, si la Biblia no lo prohíbe. Claro, ahí en Deuteronomio dice, maldito el varón que se echa con varón
como si fuera mujer. Lo dice clarito, me dice, no, ¿dónde perder? El incesto también lo condena la Biblia. Pero la gente trata de evitarlo. No, si entre primos se puede. Primo con primo se arrima. Pero no rima bien para Dios. Es una aberración. Y nadie le engañe. Otro día me dice alguien, fíjate que se casó el fulano con la fulana. No, si son primos hermanos. Sí, pero se casaron. ¿Y a quién se le ocurrió casarlos? Como aparecieron con la partida de matrimonio. Pues el ministro la recibió y dijo, bueno, mismo, ya están casados, vamos a casarlos. Sí, pero ya sabemos, nosotros como siervos de Dios sabemos de que eso no está bien. Como que el hermano se case con la hermana. Eso no funciona. Son aberraciones, que nadie lo engañe. Porque hay gente que le aprueba esas cosas. Otro día aparece un sujeto. ¿Es algo? Yo digo que sí. Personalmente yo le conozco. No sabía eso hasta que me contaron. 20 y pico años más tarde de lo que yo lo conocía, me contaron y me dijeron, fíjate que tal y tal cosa pasó con fulano y tal. No le creo. Resulta que el fulano llegó a la congregación después del desorden que se había dado. Y le digo, sí, miren, va. Miren, yo soy así. Y lo que se ve, ni se pregunta. ¿Me entiendes? Si no entendió, ahí revise las entrevistas que le hicieron a Juan Gabriel. Entonces, y el don apareció con que casi era doña. Siervo, ministro ordenado del Evangelio. Es duro. Pastor, ¿y ese es algo? Yo no sé, Dios sabe. Pero sí sé que nuestra manera de actuar puede confundir, puede engañar. Por último, versículo número 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo me acuerdo de una historia que pasó hace unos años, a unos 10 años quizás, de Creciendo en Gracia. ¿Alguien se acuerda de Creciendo en Gracia? Que había que pintarse el 666 y que en Honduras casi meten preso a una familia porque agarraron una pequeñita como de año y medio que le querían tatuar en la frente 666 porque el señor no me acuerdo de Jesús, José Luis de Jesús, un puertorriqueño. Él primero decía que era el enviado del Mesías, después era un apóstol del Mesías, después dijo que era el Mesías, después dijo que era el anticristo, y por último se declaró que era el anticristo y que había que ponerse el 666, y un montón de gente lo siguió. Aquí en El Salvador también había una iglesia grande. Pero se acabó, y el hombre se murió, y luego la señora quedó diciendo de que no, él no iba a resucitar, sino que había reencarnado en ella, y de ahí siguen todavía en ese plan. Es un engaño. Que nadie te engañe. Al Señor del cielo se llega únicamente por un camino. Jesús lo declaró en Juan 14:6. Y yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Firma Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Solo así. Pero la gente quiere hacerlo de otra manera. No hay otra manera. Vendrán muchos en mi nombre, dice Jesús. Y eso es cierto. Usted lo mira todos los días. El otro día estábamos en la colonia La Sultana, en la calle Las Rosas, Tabernáculo Bíblico Bautista, 1980 entonces. Y apareció un fulano de chancletas, jean desteñido, camisita de aquellas de manta con un montón de florcitas, peludo y con una gran vincha, barbudo. Y se paró. En ese lugar habían dos templos, uno aquí, bueno, existen los dos templos aún, uno enfrente del otro, y se paró en medio de la calle, así me. Oh, great, I like it. Y todos
pipiles, guillitos, que íbamos a saber qué estaba diciendo el fulano. Chele rubio, apantallador. Entonces se le acercó un hermano que hoy es pastor ahí en Estados Unidos. Y se le acercó el hermano que era bien desafiante, era él. Tremendo tipo, me encanta. Yo fui discipulado en parte por el hermano. Y se acercó y se le paró así enfrente y le dice, "What are you saying?" "Oh, you understand?" "Yes." Le dice, "¿Qué estás diciendo?" "Oye, ¿tú me entiendes?" "Sí." Y le dice el chelón ese, "I like. You are adoring me." Me gusta que ustedes me están adorando. Y se queda aquel que era bien bravo, más que yo, para que tenga una idea. Y se levanta enardecido y se quitó el saco y se lo tiró a uno de los colaboradores y le dice, "¿Qué estás diciendo?" Y quizás el tipo no entendía español, pero le dio la cara de boxeador mal pagado a aquel. Y se sacó una billetera y sacó una licencia de California. "Yes, I am Jesus Christ." Y cabal, nombre decía en la licencia, name, Jesus Christ. Él se llamaba Jesucristo. Y decía que me están adorando. Y nadie, vendrán muchos en mi nombre. Imagínense que él llega a las Antillas, donde nadie sabe quién es Jesucristo, y lo ven en esa planta y dicen, "Oh, yeah, Jesús, Jesús." O sea, ¿cuántos de nosotros a veces caemos en esos engaños del mundo? El mundo hoy en día es capaz de ofrecerle el cielo y la tierra aquí. Premios y más premios. Y la gente le conquista con premios. Pero Jesús, cuando usted lee la Biblia, no daba premios. Él bendice. Jesús no daba premios. Él no le devolvió la vista a Bartimeo solo porque había hecho una gran acción. No, simplemente Bartimeo estaba haciendo un gran desorden. "Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí." Y los discípulos incluso dicen, "Cállate, hijo, cállate, que vas a perturbar al Señor." Y entre más lo agarraban, más gritaban. El cieguito. Y entonces Jesús les dice, "Tráiganlo." "Ay, Dios, si te fregaste, mira, ya te mandó a llamar." No había escrito Dani Garrido todavía la canción del Rey te mandó a llamar, no porque se hubiera alegrado. Y entonces lo llevan al Bartimeo y le dicen, Jesús se le queda viendo y le dice, "¿Qué quieres que haga?" "Que me devuelvas la vista." "Hecho, conforme a tu fe, va, estás hecho." Y Bartimeo volvió a ver y le dice, "¿Y quién fue?" "Yo no sé quién haya sido, lo que sí sé es que yo estaba ciego y ahora veo." Él no se echó la gloria, él dijo, "Jesús de Nazaret me sanó." Pero ¿y qué autoridad tiene Jesús? Yo no sé qué autoridad tiene, pero que me pudo sanar y gloria a Dios. Que nadie te engañe, muchos vienen en mi nombre. Así dice Jesús después del rapto en este mismo relato, que al final vendrán unos a llamar a la puerta. "Señor, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo prediqué, en tu nombre yo hice sanidades, en tu nombre." Y Jesús dice una frase tan triste: "Apártense de mí." ¿Y qué les dice? Que no los conozco. ¡Wow! Eso es lo que... El joven Samuel, dice el capítulo 3 de 1 de Samuel, ministraba a Jehová, pero él no conocía a Jehová. Job era un sacerdote de Dios y ofrecía sacrificios e incienso y ofrenda de olor grato ante Dios, ¿sí? Todos los días, porque si acaso mis hijos habrán blasfemado, decía él, y todos los días presentaba ofrenda delante de Jehová. Amén. Amén. Pero en el capítulo 42, el propio Job dice, wow, Dios de oídas, te había oído, pero ahora te conozco, ¿sí? Y lo importante no es que usted conozca a Jesús, porque también unos demonios en el libro de los Hechos declaran que cuando dos sujetos le dicen, os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgáis, y los demonios se le quedan viendo y le dicen, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vos, ¿qué querés? Rangan y le pegan una gran paliza que lo mandan chulones.
¿Sí? ¿Se acuerda? Entonces cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de que hay engañadores siempre. Siempre los hubo, siempre los hay y siempre los habrán. Incluso, fíjese cómo es, cuando termina el milenio, después de que Cristo toque pie en tierra, termina con los enemigos de Israel, entramos al milenio, pero al final del milenio Satanás es soltado por un breve tiempo, dice la Escritura, ¿se acuerdan? Y engañará incluso a los que han crecido en el milenio. Y los va a engañar porque es experto en engañar. Y los seduce porque es experto en seducción. Cuidado, porque muchos vienen diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo 6. Rumores, probabilidades, pronósticos, hoy los tiene usted a la orden del día. No ha terminado de reventar una bomba ya en el Oriente Medio cuando usted ya lo tiene la noticia en su celular. ¿Sí? Hoy yo veo con qué facilidad nosotros nos sentamos en cualquier grada y abrimos una aplicación de TV y estamos viendo noticias del mundo entero. ¿Sí? El juego en vivo, allá están jugando en Europa y nosotros aquí lo estamos viendo con alrededor de 45 a 75 segundos de diferencia. Y cuando es 45, menos de un minuto. Cuando es 75, un poquitito más de un minuto de distancia. Esa es la distancia que ya son el catorrazo y aquí a los 45 segundos nos llega el repunte. ¿Sí? Estamos bien enterados, sí, pero también nos engañan con eso. No le crea todo lo que sale en las redes sociales. El apóstol Santiago nos invita y nos dice escudriñarlo todo, retenga lo bueno. No dice deseche lo malo, no, aprenda. Escudriñelo todo y retenga lo bueno viene para mi edificación. Lo malo es mi experiencia. En esto no voy a entrar, esto es peligroso, esto es delicado. Y Jesús dice, oiréis de guerras, versículo 6, rumores de guerras. Mire que eso no lo angustie. Siempre van a haber guerras. ¿Por qué no? Y se dice, hoy estamos viviendo un ambiente de paz. No, hermanos, hay un montón de guerras en el mundo. Brasil, hoy mismo, este día, 2 de noviembre, allá hay una guerra tremenda entre los que están en los barrios, en las favelas de Brasil y la policía. Si se agarran a puros balazos. El otro día uno agarró y dice a tirarle bala a los policías, y en eso que un policía medio le hace bulla de otro lado y lo distrae, salen otros y dicen a tirarle balazos y sale huyendo a que es una guerra. Las hemos vivido aquí en nuestro país, ¿o no? Pero ahora mismo hay entre Rusia y Ucrania se están dando duro desde hace casi 4 años. Y usted no se entera de que hay una guerra tremenda que acabó con miles de vidas. Y en las guerras yo se lo enseñé y con respeto se lo repaso. En las guerras nunca hay ni buenos ni malos, ni vencedores ni vencidos. Todos pierden. Todos pierden. El único que gana son los fabricantes de armas y vendedores. Porque las guerras por eso se producen, para vender armas. Si no hubieran armas, ¿con qué pelearían? Pura cachaflaca, pura escupida, pellizcos. Dice, no. Ahora, pero no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levanta nación contra nación, reino contra reino, ya lo han visto un montón de veces. Todo el mundo está con la espada de Damocles en la esquina de la cerviz, porque usted dice, ya viene la 4ª guerra mundial, porque nadie sabe cuál fue la 3ª, porque todo el mundo está queriendo que llegue la 4ª. Es un tremendo desastre. Y luego dice ahí, y vendrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, acaba de vivir usted hace 4 años, casi 5 años con la pandemia. ¿Sí? Nos hicieron cerrar aquí, ¿se acuerdan? Porque podían morir un montón y se murieron un montón, pero sin ninguno aquí, gracias a Dios. Al menos no en este lugar.
Y ahora mismo, usted acaba de ver el huracán este que acaba de pasar. ¿Cómo se llama este huracán? Melissa. ¿Cómo destruyó Haití, verdad? Desastres en República Dominicana, desastres en Surinam, desastres en Centroamérica, en Estados Unidos. Y dice, wow, qué desastre, pero no es el fin. No es el fin. Y el versículo número 8, y todo esto es, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué es principio de dolores? A ver, rapidito. Señoras, jovencitas, solo tengo 10 minutos, así que ayuden. ¿Qué es principio de dolores? Las aflicciones que uno pasa. Las aflicciones que uno pasa. ¿Cómo lo podemos ilustrar mejor? Como la frase de apenas comienza. Apenas comienza. Y esto solo es el principio, mamita, ya va a ver. No, o cómo lo podríamos ver mejor, ¿sí? ¿Alguien? Como los dolores de parto. Ah, ¿cómo qué? Como los dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Yo nunca he tenido parto, así que cuenten. Horrible. Dicen que han habido mujeres que con fe le han pedido a Dios que les dé un parto sin dolor. ¿Se acuerda usted de eso? Y usted dice, ¡ay, qué chivo fuera! ¿Verdad? Ahora, el problema no es que chivo fuera. El problema es que en el versículo 8, usted lee, que esto será como principio de dolores. La mente de Cristo, Él comienza a enseñar y nos habla de tiempos turbulentos. El tiempo turbulento es cuando la gente se atreve a rechazar el Evangelio de Jesús. Hoy día, en las sociedades todas, se está predicando el Evangelio de la salvación. Fíjense bien. Usted puede ser salvo, reciba a Jesús y usted será salvo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es Romanos 10:13. Y usted está hablando de la salvación y gloria a Dios, pero hay algo más trascendente del Evangelio de salvación, y es el Evangelio del reino. Entonces Jesús nos enseña todas las dispensaciones del reino en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, ¿sí? Pero no alcanzamos a vislumbrarlo porque pensamos que esto es algo que es como una moda. No es una moda, es la vida en el reino. Por eso nosotros el año anterior decíamos que vivimos con el poder del reino. Y en este año, con ese poder del reino, hemos decidido, en este año 2025, compartir la sana doctrina, ¿se acuerdan? Y esto es parte de la sana doctrina. Cuidado, ser cuidadosos. El reino de Dios viene, pero debemos estar atentos a Dios antes que cualquier otro anuncio. Y en el versículo 8 dice que esto es el principio de dolores. Al rechazar el Evangelio, a los que no oyen a los mensajeros de paz, se les va a hacer oír a los mensajeros de guerra. Pero donde esté puesto el corazón, confiando en Dios, se mantiene en paz y no se asusta. Pero cuando está contrario a la mente de Cristo, ese que está ahí tiene corazones perturbados. Y cuando vemos adelante la eternidad de la miseria que está ante los destinados que rechazan a Cristo, debe espantarlos. Miren, ¿qué va a pasar? Supongamos, alguien un día me dijo a mí, supongamos que tenés razón, y que Cristo existe. Fíjese. Y que vos vas a ser salvado por Cristo. ¿Qué te hace diferente a nosotros?
el futuro. Porque su futuro, Señor, está encaminado hacia la condenación perpetua, sufrimiento eterno. No es chantaje, es que eso le espera. El infierno, solo infierno, espera al pecador. Amén. Pero al pecador irredento, al que no se redimió en el sacrificio de Jesús. El infierno aguarda a aquel que no tuvo el acierto de recibir a Cristo. Si es que esta es una oferta maravillosa, fíjese. Es tan linda que cualquiera piensa que es mentira. Porque usted no tiene que pagar nada, Cristo lo pagó todo. Y usted no tiene que llevar nada. Jesús tomó sus pecados y se los llevó a la cruz, gloria a Dios. Pero decían, ¿cómo? Y un día apareció una muchacha y se le queda viendo a un pastor y le dice, mira, ¿y usted cree que es cierto eso de que Jesús perdona todos los pecados? Sí, le dijo, se lo garantizo. A ver, pastorcillo, le dijo la muchacha, 26, 28 años tal vez. A ver, pastorcillo, le dice, dígame, ¿será que Jesús es capaz de perdonar mis 9 abortos? Y el pastor abrió la ceja así. 9 abortos. ¿Saben lo que son 9 abortos? Son 9 asesinatos de no nacidos. Si usted me garantiza que Jesús es capaz de perdonar mis 9 abortos. Y el pastor llegó con tristeza en el corazón y le dijo, mire muchacha, le dijo, ¿y usted cree que Jesús, sabiendo que usted iba a hacer 9 abortos, no le salía más barato evitar que usted naciera? Porque Dios todo lo sabe. En la línea del tiempo Él lo conoce. Y si Dios hubiera sabido y que lo supo, que usted iba a cometer eso, ¿por qué le está dando oportunidad de arrepentimiento y de ser salvo? Pero es que miren, eso a mí no me deja vivir ni me deja dormir. Reciba a Jesús hoy, pídale perdón y le garantizo que su sueño de aquí en adelante va a ser un sueño maravilloso. Es que las pesadillas, créale a Jesús. No crea en lo que yo digo, créale en aquel del que yo le hablo. Créale al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que Él lo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Y aquella mujer recibió a Jesús y creció en la fe. Y la comprobación de que Jesús estaba en su corazón fue su primera noche de sueño. Y cuando semanas más tarde volvió a ver al consejero, a ese pastor, se le queda y le dice, hermano, gracias. ¿Por qué? A él se le había pasado quién era la muchacha. Pero a ella no se le había pasado quién la había ganado a Cristo. Mire qué lindo. Porque usted me predicó esto y esto. Y se le queda viendo el hombre y le dice, wow. ¿Y cómo está durmiendo? De lo más lindo, porque no es bueno. El principio de dolores es cuando nosotros comenzamos a experimentar el sufrimiento en tierra de lo que nos espera en la eternidad, si no tenemos a Cristo en el corazón. Por eso Jesús nos dice con claridad, van a escuchar estos rumores, van a escuchar estas situaciones, van a ver estas señales, pero no se tengan turbación en su corazón. Creéis en mí. Creéis en Dios, nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Cuando usted comienza a vivir en esa relación con Dios, sus sueños comienzan a ser diferentes, sus miedos se quitan, el terror se desaparece. Hemos tenido experiencias, hoy ya nos vamos por 5:29, pero solo quiero cerrar esto. Hemos tenido experiencias con personas, tal vez usted las tuvo alguna vez, que padecen pesadillas. ¿Cuántos han tenido pesadillas?
aquella pesadilla tan tremenda que a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, que de repente usted siente que está dormido, bueno, y de verdad está dormido, siente que en su sueño de repente comienza a caer, ya le ha salido eso, y que comienza a caer, y que comienza a caer, y usted se desespera y quiere detenerse en esa caída sin fin que lleva, y quiere gritar y no puede, y se desespera, y está angustiado, y se le sube la presión, y se le baja la bilirrubina, y le suben los colores, y le bajan los blancos y negros, en fin, todo lo que sea, hasta que alguien quizás le ve desesperado y lo toca y ¡pum! Se despierte usted. ¿Nunca le pasó eso? Porque a mí sí, cuando estaba pequeñito. Y la única manera de quitar eso es consagrándose a Jesús. Reciba a Jesús y eso cambia. Yo algunas veces encontré a mi esposa, perdonen que se lo fuera. Pero no le puedo decir cómo usted duerme, pero cómo ella duerme, sí. Y en más de una ocasión ella se desesperó. Ay, Mauri, ¿qué estoy haciendo? Y le pasó una vez, no, tranquila, hombre, no pasa nada, un mal sueño, mucha cebolla en la comida. Pero de repente la segunda o tercera vez yo me acuerdo que, no, mira mi amor, oremos. Y comenzamos a orar ya en serio, ¿te acuerdas? Y de repente, bueno, yo nunca más te pregunté, ¿y qué pasó? ¿Te quitaron esos sueños? Sí, gloria a Dios. Porque el único que puede poner paz en nuestro corazón se llama Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. No tengan miedo. Esas aflicciones solo son principios de dolores, pero los podemos contrarrestar con fe, porque solo con fe es posible agradar a Dios. Entonces viene la tribulación, muchos tropiezan entonces, se entregan unos a otros, y muchos, versículo 11, muchos falsos profetas se levantan y engañan a muchos. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que no agarran la Biblia como estandarte, sino sus propias ideas, sus propios análisis, sus propios cuadros, y comienzan a decir, y le dicen que no, que mire, tranquilo, esto no pasa, no, hombre, esa es mentira lo que le están diciendo ahí. La Biblia dice claramente que esto va a pasar. Luego termino yo diciéndole esto. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, ay, ¿cómo se lo puedo proponer ahora? ¿Cómo se lo enseño? Gobernantes que procuran leyes que sirven para su orden, pero no benefician a sus ciudadanos. Se enfrió el amor. Ay, pero cuando andaba pidiendo el voto, ¿verdad? Le regalaba una cachucha y se tomaba una foto, ¿no? Y usted bien orgulloso, yo le tomé una foto con Donald Trump. ¿Qué tal usted? Pero cuando estaba en el Beetlejuice. Entonces, mire, ¿y qué dice la Biblia acerca de esos halagos o de esas enfermizas maneras de estar admirando a alguien? Por ejemplo, viene Lionel Messi a Guatemala, por poner un ejemplo, no estoy diciendo que va a venir, así que no esté buscando el vuelo. Y viene Lionel Messi a Guatemala, ¿cuántos van a correr donde él para tomarse una foto con Messi? Y Cristo viene pronto, ¿cuántos se van a preparar para recibirlo? Esa es la diferencia. El amor de muchos se enfría. Padres que no aman a sus hijos. Usted se pregunta por qué en Indonesia pasan tantas tragedias, ¿verdad? Y que tsunami en Indonesia, y luego otro tsunami en Indonesia, y otro tsunami en Indonesia. Porque en Indonesia, los padres venden las niñitas así para placer sexual de los turistas. Los papás la venden. Se puede quedar una semana con usted la niña para que lo complazca en todo. Y la niña ya sabe el oficio. Y cuando nazcan los de ellos también los va a vender. Porque esa es la cultura de ellos. El amor se enfrió.
¿Quién de ustedes quiere ver sufrir a sus hijos? Nadie. Pero ya no ven el sufrimiento, ven la oportunidad de dinero. Porque donde está tu corazón, ¿ya? Está tu fe. Y su billete de cualquier denominación de dólar dice, in God we trust. En Dios confiamos, ¿sí? Pero ¿qué Dios? ¿El Dios dinero? ¿O el Dios de los cielos? El amor se enfría. Janet, su niño tiene 16, ¿verdad? ¿Usted lo quiere ver fracasar? Cuando tenga 40 quiere que fracase. Cuando usted tenga 70, ¿usted quiere que su hijo fracase? No, ¿por qué? Porque quiero lo mejor para él. Porque lo ama. Y con su amor anhela lo mejor para su hijo. ¿Y qué es lo mejor? Una buena vida. Pero lo mejor es una vida tomados de la mano con Dios. Porque dice el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Decíamos en la mañana, ¿a qué se refiere el versículo 13? A aquel que en el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia ha sido raptada, tiene que perseverar en creer en Dios y no dejarse influenciar por los falsos. Y guardar su vida y su corazón. Por eso nosotros luchamos y anhelamos que su corazón sea guardado en la mano de Dios. Por eso nosotros tenemos como estandarte el Proverbio 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Persevere en Cristo. Camine con Jesús. Anhele en la venida del Rey de Reyes. Y cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de avivar nuestro amor y de amar como Jesús nos amó a cada uno de nosotros. Inclinamos el rostro y adoramos al Rey de Reyes. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículo 14, declara que será predicado este Evangelio del Reino. Hemos estado predicando el Evangelio de salvación, pero ahora debemos proceder un paso más adelante a proclamar el Evangelio del Reino. Háblanos al corazón y al entendimiento día con día. Ministranos y llénanos de ti, Señor. Y si alguien no tiene a Jesús en su corazón, si usted no le ha recibido como Salvador personal, yo le invito con fe. Reciba a Jesús en su corazón para ser salvado, para ser sanado, para que su alma sea limpia y santificada por los méritos de Jesús de Nazaret. Reciba a Cristo creyendo con fe y diciéndole al Dios eterno que está en los cielos: Padre nuestro que estás en los cielos, yo recibo a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que Jesús es Dios y que murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y que resucitó al tercer día. Señor Dios, yo soy pecador, te pido perdón. Limpia mi alma y sálvame el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a morir en mi lugar y porque ahora yo tengo perdón de pecados y salvación de mi alma. Pon mi nombre en el libro de la vida, mi Dios, te lo suplico. Por Jesucristo, mi Señor y Salvador, y clamo por su pronto regreso. Amén. Si usted recibe a Jesús en su corazón, usted es un hijo de Dios, puesto que la Biblia lo declara y dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Venga la mayor parte de veces que pueda a través de este canal de la fe. Venga por favor y reciba siempre una palabra que le exhorte, que le aliente, que le invite a estar todo el tiempo de la mano con Jesús. Padre nuestro, te damos gracias por este servicio, gracias por los hermanos, gracias por la congregación, gracias porque esta activación ha tenido eco y esto es el inicio de grandes maravillas y cosas que tú vas a estar haciendo en nuestras vidas. A ti, Señor, nuestra acción de gracias. Bendice por favor a cada uno. Suplicamos insistentemente por la salud de aquellos que están pasando necesidades. Restaure, Señor, la vida y la salud de Rosita Pérez Vivas, así como también, Señor, imploramos por la salud del hermano Tito. Gracias, Señor, por la salud de la hermana Andrea. Bendiga a la hermana Julita también en su salud. Bendiga por favor hermana Carmencita. Bendiga por favor también hermano Toñito, hermano Manuel, hermana Delmi y todos los de ellos, Señor, sus familias. Bendiga hermana Elba Miriam. Bendiga, Señor, hermana Pasita y sus hijos y sus nietos y bisnietos. Sea propicio, Señor, en cada uno de nosotros.
Bendíganos y guárdanos en todo, en el nombre santo de Jesús. Llévenos con bien y en paz y permítanos volver, Señor, también a adorar día por día, porque lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y por su pronto regreso. Oramos. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Muchas felicidades. Dios nos bendiga. Recuerde, transmitimos de la Iglesia Cristiana de Cuscatancingo y CC, la iglesia que cuida su corazón. Dios nos bendiga. Felicidades y hasta la próxima.